Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión les prepararemos un rico mole verde con carne de puerco. Primero tenemos 3 cuartos de carne de puerco. En esta ocasión yo voy a utilizar costilla de puerco, 3 cuartos de tomate, un poco de chile verde es serrano, ese es al gusto tuyo, 100 gramos de pepita verde, una taza de cilantro, 2 hojas de lechuga, un diente de ajo, un trozo de cebolla, nuestro consomé de pollo, aceite y agua. Primeramente ponemos nuestra carne en una cacerola y le vamos a poner agua para cocerla. Un poco de agua, le vamos a poner un poco de sal y un trozo de cebolla. Mezclamos bien para que se incorporen nuestros ingredientes en la carne y la vamos a tapar para que se cosa. Ahora sí la tapamos, me había yo equivocado de tapa. Ya que se consumió el agüita con la que cocimos nuestra agua, vamos a dejar que se dore un poco para que sepa más, tenga más sabor nuestro guisado. Si quieres le puedes poner un poquito muy poquito aceite y dejamos y movemos constantemente para que se cosa o se dore de manera pareja nuestra carne. Aquí podemos apreciar cómo nuestra carne se va tomando un color doradito. La volteamos para que se logre dorar por ambas partes. Como podemos apreciar, ya nuestra carne está doradita y entonces vamos a proceder a preparar nuestro mole. Para nuestro mole vamos a moler en crudo nuestros tomates en crudo. Yo pico algunos para que ayuden a nuestra licuadora. Le ponemos su ajo, los chiles, le vamos a poner su cebolla, y vamos a poner el cilantro. Le vamos a moler un poquito porque nuestra licuadora quedó muy llena. Le ponemos agua y le vamos a moler un poco para seguir agregando los ingredientes. Le agregamos la lechuga y nuestra pepita verde. Ahora sí, tapamos bien. Ponemos un poco de aceite para sazonar, un poquito de cebolla para darle sabor a nuestro aceite, en donde vamos a vaciar nuestra carne
ya tenemos la habita. Ya que se acitronó nuestra cebolla, la vamos a retirar y vamos a vaciar lo que molimos. Vamos a ponerle la sal. Y nuestro cubo de pollo, de consomé de pollo. Y sazonamos a fuego medio. También aquí vas a percibir cómo cambia el tono de color de nuestro mole. Ahora sí, vamos a revisar. Movemos un poco más nuestro mole para que no se vaya a pegar. Como puedes apreciar, ya cambió el tono de nuestro mole. Ya aquí nos indica que ya se está cociendo. A mí me gusta sazonarlo porque el sabor que agarra es muchísimo mejor. Recuerda que todo consiste en el sazón, el tiempo que le des. Entonces hay que darnos nuestro tiempo para cocinar. Ya que cambió el tono de nuestro mole, ya nos indica que ya está cocido, le vamos a tapar y le vamos a dar aproximadamente 2-3 minutos, obviamente cuidando que no se pegue. Ya nada más a que hierva un poquito y quede listo ya nuestro mole. Ya quedó listo nuestro mole verde. Recuerda que puedes acompañarlo con un arroz blanco, el cual puedes encontrar la receta en nuestro canal.